Pues cuando estaba en tercero de carrera en trabajo social, bueno, a nivel nacional no hay como... Antes eran unas becas, pero ahora es un programa, el programa SICUE, ¿no? Que es el sistema de intercambio entre ciudades universitarias españolas. Entonces fui a la Universidad de Granada y allí estaba el CICODE, que es el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo, y tenían como muchas formaciones, muchos talleres que eran de carácter gratuito y formativos en la universidad, ¿no? Y siempre veía los carteles y como que me llamaba la atención porque quizás en la universidad de donde yo venía, de Valladolid, pues como que no había tanto interés en el ámbito de la cooperación, ¿no? Entonces la oportunidad de formarme siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Y pues a raíz de estar yendo a los talleres, un poco todo enfocado en el ámbito de la educación para la ciudadanía global, pues creo que me hizo como reflexionar mucho, adquirir mucha conciencia crítica, ¿no? Darme cuenta de que hay más realidad, ¿no? Que la que únicamente vivimos en España y sobre todo vinculada al tema de derechos humanos, de mujeres. Y a raíz de ahí, pues bueno, ¿no? Como que empecé a leer mucho, muchas novelas, muchos ensayos pues, sobre la situación de las mujeres en otras partes del mundo, ¿no? Entender pues los privilegios que yo tenía, ¿no? Y también las desigualdades estructurales. Y bueno, también pues en tema de documentales o así, como que eso me hizo interesarme mucho por ese ámbito de la cooperación y luego ya a raíz de la universidad pues como que tenían programas de becas de voluntariado internacional y sí que intenté optar a ellos, pero justo pues vino la época de la pandemia, entonces se paralizaron y como que era algo ¿no? Tenía ahí la curiosidad por hacerlo y un poco por, no sé, por poner la realidad, por poner caras, por, no sé, por poner nombres, historias a todo lo que no en mi mente pues estaba construyendo, pero de una forma más en terreno. Y de ahí pues un poco el interés ¿no? por el ámbito de la cooperación. Y bueno, a mí también no me gusta mucho pues viajar, conocer culturas, sino de una forma más desde el turismo, sino de empaparte ¿no? de las costumbres, de las tradiciones, del día a día de las personas. Entonces me parecía que unir el trabajo social con la cooperación como que era, ¿no? El vínculo de dos grandes pasiones y de ahí. Esta experiencia de voluntariado fue a raíz de un programa de la Junta de Castilla y León que lo ejecuta la coordinadora de ONG desde aquí. Entonces yo ya conocía la convocatoria, ¿no? Pues gente de mi ciudad la había estado haciendo durante años anteriores y me parecía una muy buena oportunidad, ¿no? Lo que decía antes, sí que hay programas de voluntariado internacional, pero están todos vinculados sobre todo a universidades, ¿no? Entonces ya cuando dejas de estar en la universidad es muy difícil acceder a este tipo de voluntariados que estén financiados y que tengan como un carácter, ¿cómo decirlo?, reflexivo, ¿no? De un poco de adentrarte en el terreno, aunque no sea mucho tiempo, y muy ajeno a todos los programas que puede haber ahora, hoy en día, ¿no? Denominados de volunturismo, ¿no? Pues que tienen un trasfondo detrás pues que se puede criticar. Entonces me parecía como un programa bastante coherente y accedí a la convocatoria, me preseleccionaron, luego tuvimos una jornada de formación y en esa jornada pues pudimos conocer los diferentes proyectos que había con las diferentes fundaciones y bueno, una de estas fundaciones es la Fundación Fabre con la que yo me he podido ir. He estado en Sucre, que es la capital de Bolivia, he estado 2 meses, desde abril hasta junio, recién llegué pues hace 2 semanas y media o así. Y bueno, el proyecto en el que he estado, la contraparte allí se llama Fundación Intercultural Nord-Sud. Es una fundación que tiene casi 20 años, que ha ido creciendo y comenzó un poco para ¿no? Reivindicar los derechos humanos de las mujeres indígenas, porque allí en Bolivia hay muchas comunidades que son indígenas, en concreto en la zona de Sucre pues era la comunidad quechua.
Y el proyecto en el que yo estaba era de empoderamiento a mujeres y era en temas de desarrollo rural. Entonces yo trabajaba en el Distrito 4, que bueno, para que entendáis, Sucre es una capital, es una ciudad urbana, es bastante turística, en lo que es el centro es muy, no sé, o sea, como que sí que le puedes encontrar, ¿no? Las vinculaciones, yo creo que por toda la arquitectura colonial con ciudades de aquí, de España, ¿no? A lo mejor el sur, pero sí que es verdad que estaba recibiendo mucha migración de las zonas rurales, entonces se estaba expandiendo, porque allí las ciudades no crecen a lo alto, ¿no? Sino se expanden a lo largo. Entonces, sobre todo era en la zona de los cerros, donde nosotras teníamos el proyecto, y era la zona periurbana. Entonces el proyecto era enfocado a mujeres, se les dotaba de formación. En el proyecto estaba una ingeniera agrónoma y una trabajadora social especializada en temas de género, y bueno, también contábamos con una consultora de género. Entonces el proyecto se les capacitaba a estas mujeres en temas de producción hortícola. Sí que es verdad, ¿no?, que las mujeres tenían que mostrar pues interés en el tema de la agricultura. Entonces allí en el terreno se les daba el material para construir carpas solares, y luego la ingeniera les formaba, ¿no?, en tema de agricultura orgánica y ecológica. Y ya una vez pues se les formaba y comenzaban a producir, pues ya todos los productos iban destinados a la venta, al mercado. O sea, ahora se estaban intentando abrir nichos de mercado, ¿no? Para que sea algo sostenible y que perdure en el tiempo, ¿no? Entonces me parecía como un proyecto que estaba muy bien pensado, y luego, además de la formación en tema de producción hortícola, y también un poco en liderazgo empresarial y comercial, se les formaba a las mujeres como lideresas comunitarias y promotoras de género, porque en Bolivia hay mucha violencia de género, ¿no? Entonces se les concienciaba mucho, había un trabajo en red muy importante. En este caso era con el SLIM, que era el Servicio Legal Integral Municipal. Entonces se les formaba mucho en lo que eran los tipos de violencia, para que supiesen identificarlos, detectarlos, en las rutas de denuncia y qué recursos había, ¿no?, por si las mujeres querían denunciar, que supiesen pues que había recursos en la ciudad, ¿no?, pues una casa de acogida, había programas que les iban a hacer un acompañamiento en plan psicológico, social. Entonces un poco el proyecto era en ese tema. Pues sí que es verdad, ¿no?, que en Bolivia hay muchos problemas de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, eh, estas poblaciones eran especialmente vulnerables con todo el tema del cambio climático, ¿no? En momentos de sequía, de que no tenían como para abastecerse, para regar. Incluso en los proyectos se les dotaba también de tanques, e incluso las carpas solares se hacían de forma inclinada, ¿no?, para cuando lloviese pues poder recoger todo el agua y reutilizarlo, ¿no? Porque allá hasta la última gota era importante, y sí que había muchos problemas pues de abastecimiento. Incluso teníamos que contactar con la municipalidad para que fuese con un camión cisterna, ¿no?, a abastecer en determinadas zonas y en determinadas épocas. Y luego también pues quizás el tema de la educación, ¿no? Eran zonas que estaban muy lejanas, muy remotas. Entonces sí que había una escuela, pero claro, la escuela era hasta sexto grado de primaria, ¿no? Y luego para estudiar el instituto, incluso para tener acceso a estudios superiores, pues ya tenían que desplazarse a la ciudad, ¿no?, al área urbana. Y bueno, pues ahí sí que se veía, ¿no? O sea, al final eran familias que estaban en una situación socioeconómica pues muy precaria, ¿no? Entonces no se podían permitir a lo mejor el transporte, y el tema de la educación o del desarrollo de posibilidades pues era un poco limitada. Y bueno, una cosa que sí que me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando hacíamos las formaciones de género y las formaciones a las lideresas comunitarias, pues había índices de analfabetismo muy alto. En las mujeres también era muy complicado, ¿no?, porque muchas de ellas venían de zonas muy rurales donde a lo mejor solamente se hablaba el quechua, ¿no? Entonces comunicarse con ellas en castellano era muy complicado. Y sí que es verdad que las compañeras, ¿no?, sabían quechua, pero también era
muy difícil, ¿no? Por el nivel de estudios que tenían, ¿no? Pues porque no habían tenido posibilidades, pues a la hora, claro, de repente de hablar con ellas o de trabajar el tema de derechos humanos, temas más legales, pues se hacía un poco complejo, ¿no? Entonces había que utilizar un lenguaje como muy sencillo, hacerlo de forma muy dinámica. Y bueno, una cosa que sí que me sorprendió mucho, ¿no? Como bien comentaba, el tema de la violencia de género, que nosotras trabajábamos mucho pues con role-playing, ¿no? Y era muy curioso porque no solo en estos proyectos, sino también, por ejemplo, se trabajaban mucho haciendo seguimiento a las escuelas, ¿no? Y se hacían pues concursos de sociodramas, ¿no? De teatro, y era muy impactante ver como en todas las escenas había violencia hacia la mujer, ¿no? Y cómo estaba totalmente normalizado. Y, y claro, sí que ¿no? Con este tipo de formaciones, pues yo creo que ya empiezas a hacer conciencia, ¿no? De que es algo que no es normal, ¿no? Pero bueno, aún falta mucho que trabajar y yo creo que el tema de la violencia de género es como uno de los, no sé, de los aspectos como más negativos. Pues yo hacía mucho acompañamiento, sobre todo las primeras semanas, ¿no? Con la compañera que era ingeniera, ¿no? Íbamos a las casas de las personas que participaban en el proyecto, pues a lo mejor a entregar materiales, a hacer seguimiento, a hacer formaciones en horticultura, porque el proyecto estaba como dividido en varias fases. Entonces en la primera fase ya se habían construido pues X carpas solares, entonces las mujeres ya estaban produciendo, pero bueno, había muchos problemas de plagas y demás, entonces pues la compañera iba a darles formaciones, ¿no? Sobre cómo gestionarlas y también pues eso, ¿no? A entregar materiales de cara pues a la construcción de la segunda fase. Era muy curioso, ¿no? Porque, yo qué sé, me tocó estar techando también ahí bajo el sol y bueno, pues un poco complicado, pero era bonito, ¿no? También el trabajo porque al ser, o sea, eran carpas muy grandes, ¿no? Estaban construidas en ladrillo, pero a la hora de poner el agrofilm, pues como que había un sentimiento de comunidad muy grande, ¿no? Entonces como que todas las personas, todas las familias como que podían estar iban ahí a acompañar al resto, ¿no? Y íbamos pues de casa en casa techando las carpas solares. Y eso fueron un poco las primeras semanas, también conocer el resto de proyectos y luego ya pues hacíamos las formaciones a las promotoras de género y a las lideresas comunitarias. Entonces pues yo también acompañaba y de la forma que podía, ¿no? Pues también dinamizando con las compañeras y estando ahí en los talleres. También en Sucre había una red muy bonita, ¿no? De, como decir, una red de sororidad, de muchas instituciones, ¿no? Y entidades contando pues con la municipalidad que trabajaban en el tema de derechos humanos. Entonces pues también, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer el trabajo de otras grandes instituciones y de estar allí presente pues en foros, en congresos, en campañas de lanzamiento, ¿no? De prevención de la violencia de género. Y luego lo que más ilusión me hizo, ¿no? Porque con las compañeras del proyecto nos pusimos de acuerdo en crear un podcast que se denomina Voces que Inspiran. Entonces, en ese podcast la idea era como entrevistar a diversas mujeres que habían participado o participaban en los proyectos y un poco eran mujeres que eran referentes, ¿no? Pues ya sea porque era promotora de género, ya sea porque era una productora hortícola que había conseguido en plan un mercado de clientes bastante grande y se había independizado económicamente gracias a ello. Luego también con otras compañeras que eran presidentas de instituciones de allí, ¿no? De referentes en la reivindicación de los derechos humanos de la mujer o no sé. Entonces la idea era pues entrevistarlas, ¿no? Y que nos contasen un poco pues quiénes eran esas mujeres, de dónde venían, ¿no? Cómo habían llegado hasta ahí, porque la mayoría de ellas pues eran mujeres, ¿no? Que habían venido de zonas rurales donde habían tenido oportunidades muy limitadas y como pues no por su esfuerzo y por méritos propios pues habían conseguido llegar hasta donde estaban. Y luego también pues reflexionábamos un poco acerca de la situación de los derechos humanos, ¿no? De la mujer en Bolivia pues en diferentes temas, ¿no? Pues ya sea en tema de educación, de participación política y demás. Entonces me encantó porque tuve la oportunidad de conocer a las mujeres, de aprender de ellas, ¿no? De escucharlas
¿no? Contar sus historias y bueno, de hecho el podcast está ahí en las redes de la Fundación Norsud, así que animo a que sigáis y muy bonito, ¿no? Ver también mujeres, ¿no? Que carecían de estudios y de repente, pues no sé, por ejemplo, doña Genara, ¿no? Como había liderado eh, el movimiento de creación del sindicato para defender los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, pues creo que historias muy bonitas, ¿no? Y que merecen la pena, pues, que se visibilicen. Pues bueno, respecto a la formación, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Mirar un poco el por qué, ¿no? El hacer un trabajo más de autoconocimiento, de desarrollo personal, de qué es lo que me motiva, ¿no? O que me inspira a de verdad, pues, querer cruzar el charco y querer conocer otras realidades, ¿no? Y creo que en cuanto a motivación o consejos, no sé, yo siempre pienso, ¿no? Que solamente se vive una vez, que, ¿no? Que creo que el mundo es muy amplio, ¿no? Y hay muchos lugares, hay muchas culturas, hay tanto por conocer que creo que es muy bonito, ¿no? En plan, mirar un poco también más por fuera, ¿no? Sobre todo por la visión que te puede dar a la hora de quitar prejuicios, ¿no? Y todo lo que te puede aportar. Eh, Creo que es una oportunidad, ¿no? De crecimiento muy grande y es muy lindo, ¿no? También como tener ese encuentro con otras personas, el compartir. Y bueno, y respecto a consejos, ¿no? A mí hace tiempo, ¿no? Algo que me dijeron era que me dejasen, ¿no? Atravesar por la experiencia y yo creo que es el máximo consejo, ¿no? Que se le puede dar a alguien que quiere ir a visitar otros países, ¿no? Que vaya sin prejuicios, que vaya con la mentalidad y con el corazón muy abiertos, ¿no? Y que se deje empapar por todo, ¿no? Creo que la cultura, el arte es una de las mejores formas, ¿no? De conocer en plan otros lugares y también, ¿no? Pues si tienen la oportunidad pues de acudir a eventos, de conocer las tradiciones, creo que es, no sé, muy bonito.